Historias de terror parte 6. ¿Me recuerdan? ¿No? Pues me llamo Driver 3013, pero si quieren díganme solamente Driver. Aquí con la parte 6 de historias de terror. Lo último no será una historia, sino sobre algo de un canal de YouTube, bastante curioso. Bueno, comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado que algo, o alguien toca o jala de tu pelo? O también que algo es de ahí detrás tuyo. Ah, pues creo es lo que te pasa como en esta historia. Ya han pasado varios años desde que esta maldita pesadilla comenzó. Recuerdo que la primera vez que supe de él fue una noche en que me encontraba con algunos de mis primos en un pequeño pueblo, bastante antiguo y no muy vivo. Ese día estábamos solos, el mayor de los de la casa tenía 16 años, Gaspar, mi primo que lamentablemente para él, es parte fundamental en mi historia, yo tenía unos 8 años, tal vez menos, tal vez más, la casa en la que estábamos era bastante antigua, varias historias se contaban por el sector sobre ella, historias creo yo, no tienen mucho que ver con la mía y divago. Ya estaba bastante entrada la noche, nos encontrábamos todos jugando cartas en la mesa, bastante grande, estábamos muy distanciados los unos con los otros, el más cercano era Gaspar que se encontraba sentado frente a mí. De la nada comencé a sentir que alguien me tomaba del pelo, no le di la menor importancia, pasó algún rato, de nuevo alguien tiraba suave pero firmemente de mi cabello, simplemente dije ¿pueden dejar de tirarme el pelo por favor? Silencio, mis primos me miraban extrañados, no hay nadie que pueda estar tirándote del pelo, no hay nadie cerca tuyo, tenía razón, miré hacia ambos lados, nadie cerca e imposible acercarse tan rápidamente, miré hacia atrás, nada, solo un gran espejo que ocupaba gran parte de la pared, a la cual yo me encontraba casi pegado. Bueno, seguimos jugando. Pasó algún rato, no sentí nada más, hasta que de la nada, un frío horrible, creo que nunca he vuelto a sentir una sensación tan escalofriante como esa, la que aumentó cuando vi la cara de Gaspar, estaba petrificado, no reaccionaba, los demás no se dieron ni cuenta, solo se percataron de que algo pasaba cuando Gaspar en un movimiento instantáneo me tomó por el hombro y me lanzó de la silla, me gritó aléjate de la pared, ahora. Yo no entendía nada pero le hice caso, todos se pararon y se alejaron. Después de un rato, cuando todos ya estaban más tranquilos, Gaspar pidió a los demás que nos dejaran solos, que tenía que hablar conmigo, ya podía presentir que no me gustaría lo que oiría. Vante, me dijo. No sé qué demonios fue lo que vi, ni me interesa saberlo pero créeme nunca había tenido ante mí una imagen tan horrible, tan aterradora como esa, detrás tuyo como si fuera un reflejo en el espejo, pero a su vez dentro de él, estaba de pie mirándote fijamente hacia abajo una figura de alguna clase de monstruo, no ni describir qué era, pero era grande oscuro, como una sombra, solo se podía distinguir bien su rostro, pero eso da igual, te miraba fijamente, y empezó lentamente a estirar su mano hacia ti, como si quisiera atraparte. Por eso te arrojé de la silla, y esa cosa desapareció, pero se movió hacia el lado en que te empujé, como siguiéndote y como siguiéndote, primo, no te imaginas la razón que tenías, como es de esperar, esa noche no pude dormir, ni Gaspar tampoco, decidimos no volver a tocar el tema. Por algunos años ni siquiera pensé en este incidente, lo veía como algo paranormal, obvio, pero que no tenía nada que ver conmigo, solo era algo en esa casa, por supuesto a la cual jamás regresé, y en la cual nunca más se supo de que pasarán hechos como este y nuevamente divago, como dije pasaron muchos años antes de que volviera a ser protagonista de un hecho paranormal, a los 14 años todo comenzó otra vez. Un día se me ocurrió tomarme una foto con mi celular, la tomé en un espejo de mi casa, ya se imaginarán qué sucedió, al ver la foto de inmediato vi que había algo que no tenía por qué estar ahí, en el borde del espejo, se veía la mitad de una cara, pero no era humana, era una figura horrible, se veía un rostro arrugado, desfigurado, unos ojos negros como la noche, y de su boca dos horribles colmillos amarillentos, solo fue necesario ver esa imagen para perder el sueño, pasarían varios meses antes de que pudiera volver a dormir a gusto,
Traté de callar mi desesperación por esta imagen, pero decidí mostrarla a algunos de mis amigos. Nadie podía entender qué era, o mejor dicho, todos sabían lo que veían, pero todos querían encontrar una respuesta lógica a esta horrible imagen. Al principio ni pensé en relacionar esta imagen con lo sucedido hace tantos años atrás, pero una noche me puse a pensar en lo ocurrido, y decidí llamar a Gaspar. Apenas pudimos nos juntamos, le dejé muy claro que era urgente que habláramos. En resumen, le mostré la foto, y nuevamente vi esa expresión de hace tantos años atrás. No fue necesario que me dijera nada, para darme cuenta de que lo que estaba en la foto, era lo mismo que me miraba tan fijamente en el espejo, ese día, del cual tantos años ya habían pasado. Desde entonces, mi vida ya no fue la misma. Me siento observado, jamás me siento en paz, solo cuando estoy en compañía de gente, pero solo, no, jamás estoy solo. Siento frío, siento pena, siento miedo. Esta criatura, este demonio, espíritu o lo que sea, hasta el día de hoy no ha dejado de seguirme desde entonces. Harán 5 meses de esto. Un fin de semana me quedé solo en mi casa, por razones obvias dejé luces encendidas, pero no solo eso, el televisor, el notebook, una manta eléctrica, cosas peligrosas de dejar encendidas. Cuando desperté en la mañana no me di cuenta de nada, hasta que me extrañó algo, todo estaba apagado. Pensé debe ser un corte simplemente, pero los interruptores de las luces estaban todos en apagado, o sea, algo estuvo moviéndose por la casa como si nada, sin que nadie, bueno, sin que yo sintiera nada. Ahora esto me hace pensar, ¿por qué apagó todo? No logro encontrar la respuesta. Decidí salir de mi casa, aunque sin saber el por qué. Estiré mi cama, y salí de la casa. Al regresar al día siguiente, fui con un amigo que accedió a acompañarme. Al llegar a mi casa no había nada fuera de lo común, pero mi cama, la cual dejé prácticamente armada, estaba completamente deshecha, como si me hubiese estado buscando. Este es una de las experiencias que he tenido que vivir, no es ni la primera ni la última, pero prefiero dejar para más adelante los demás relatos. Tal vez deben pensar que no tengo imaginación, o que escribo mal. Déjenme decirles que no necesito imaginación, porque todo lo escrito en mis palabras son mi historia, la cual en la actualidad estoy contrarrestando. Ya les contaré cómo. Espero les interese mi historia, porque nunca se sabe, tal vez algún día llegue a ser la suya también. Bueno. La siguiente historia, podrán ver que de una pequeña confusión, se hace un gran problema. No eran tiempos muy bollantes, y José había perdido su trabajo. Después de 7 años trabajando en la misma empresa, esta había cerrado puertas y no tuvo más que buscarse otro lugar donde ganarse la vida. Después de hablar con su amigo Gómez y comentarle lo sucedido en su trabajo, este le ofreció un puesto en el lugar donde él trabajaba. Al principio José estaba algo reticente, ya que el trabajo que le ofrecía su amigo no era de los más agradables y solicitados. Se trataba de vigilante en un cementerio. Mira Gómez, yo no es que tenga miedo a estas cosas, pero el ser vigilante en un cementerio no era la ilusión de mi vida. Pero José, si este trabajo es como cualquier otro, solo harías turnos de noche, dentro de una garita calentito, y si pasara algo llamas a la policía y ya está. ¿Cómo que si pasa algo? Es que hemos tenido problemas con cierta gentuza que se dedicaba a destrozar todo lo que les venía en gana, y siempre por la noche, por eso decidieron poner a alguien en ese turno. Tras pensarlo varios días, José aceptó el trabajo. Dejó atrás todos sus temores y se preparó para su primera noche. Su amigo Gómez cubría el turno de tarde, así que cuando llegó José, este le explicó cómo se manejaban todos los aparatos de la caseta de vigilancia. Aquí está el teléfono, y estos monitores son para las cámaras interiores que hay en algunos puntos del cementerio. Es un poco tétrico esto de las cámaras, ¿no crees? Tal vez, pero es mejor así. Recuerda, si ves algo raro llamas a la policía, que para algo están, ¿de acuerdo? Está bien. Contestó José no muy convencido. Transcurrieron varias horas sin ningún hecho reseñable. José se encendía un cigarro mientras escuchaba la radio, hasta que vio algo extraño por los monitores. Dios, ¿pero quién hay ahí? En uno de los monitores observó una niña con una especie de camisón blanco vagando entre las tumbas del camposanto. Una niña. ¿Pero qué hace sola y a estas horas? ¿Se habrá perdido? José decidió salir de su garita en busca de la niña. Cogió una linterna, se armó de valor y se adentró al interior del cementerio. El silencio era sepulcral, solo roto por alguna ráfaga de viento y las hojas caídas de los árboles al ser pisadas por él. Después de varios minutos buscando a la niña en aquel tétrico escenario, vio algo a lo lejos.
Creo que está allí, delante de aquella tumba. José se acercó lentamente hacia donde se encontraba ella. Mientras se acercaba, en su cabeza se juntaron miles de preguntas sobre la misteriosa niña. Y cuando solo se encontraba a unos escasos pasos de ella y con solo la luz de su linterna, este enfocó a la niña que estaba de espaldas a él y delante de una tumba. Niña, ¿qué haces aquí sola? Te has perdido. La niña seguía de espaldas y no contestaba, solo hacía que mirar totalmente inmóvil la tumba que tenía delante, así que José alumbró con su linterna la inscripción de la lápida que tan absorbida parecía tenerla. En ella estaba la foto de un niño llamado Saúl Mora Ruiz. Una foto y un nombre que se le quedó grabado a José. Entonces la niña pareció ponerse a llorar. Ven aquí, pequeña, no llores. La niña se giró en ese momento, y el horror quedó impregnado en las retinas del vigilante. La pequeña tenía los ojos vacíos, por los que parecía manar lágrimas de sangre. José se quedó paralizado y sin aliento. De pronto, la pequeña señaló la tumba y soltó un grito más parecido a un graznido espeluznante. El pánico se apoderó del hombre y salió corriendo de allí. En su carrera hacia su caseta solo hacía que mirar atrás, teniendo la sensación de que en cualquier momento la niña le alcanzaría. Pudo llegar a su garita, cerró la puerta con llave y fue rápidamente al teléfono. Dios, si llamo a la policía no me van a creer. Mejor llamaré a Gómez. José, totalmente aterrorizado, decidió llamar a su amigo para que le ayudara, así que cogió el teléfono y se puso en contacto con él. Diga, preguntó Gómez extrañado por la llamada a esas horas. Gómez, soy yo, José, me ha pasado algo increíble, tranquilízate, ¿qué ha pasado? Una niña y... en el cementerio y... otra vez la misma historia. Contestó Gómez como resignado. ¿A qué te refieres con la misma historia? Contesta. Tranquilízate, en 15 minutos estoy ahí. Cuando Gómez llegó al cementerio encontró a su amigo muy nervioso, así que después de escuchar de boca de José todo lo que había sucedido, este le aclaró lo que había dicho por teléfono. Mira, cuando te dije lo de otra vez la misma historia lo dije porque el chico que había antes haciendo tu turno, dejó el trabajo porque decía que por las noches veía una niña vagando por el cementerio. Escucha. Creo que la niña pretendía decirnos algo, tanto al antiguo vigilante como hoy a mí, y creo que la pista está en la tumba del niño que ella me señaló, se trataba de Saúl Mora Ruiz. Gómez se dirigió al armario que contenía los archivos de las personas enterradas allí, y tras varios minutos buscando, encontró la ficha de Saúl. Aquí está, Saúl Mora Ruiz, fallecido hace 2 años, el 15 de agosto de 2006. No creo que podamos sacar de aquí nada especial. Entonces un oportuno tropezón hizo que algunas fichas cayeran al suelo, y José se fijó en una de ellas. Un momento. Está ahí. ¿Es ella, estás seguro? Sí, es ella, aunque aquí la puedo ver con ojos. Tras observar la ficha se percataron de un detalle, la niña había sido enterrada el mismo día que el pequeño Saúl. Gómez. Creo que la solución a todo lo que está sucediendo está en la tumba de Saúl. No estarás pensando en mí. Eso es un delito. Sí, pero es la única manera. Era ya muy precipitado para hacerlo esa misma noche, así que quedaron para la noche siguiente. Cogieron algunas herramientas que les haría falta para quitar la piedra de mármol que cubría la tumba. Y así lo hicieron, quitaron la tapa que cubría la tumba de Saúl, dejando al aire el ataúd, que se supone, contenía los restos del niño. Ya solo quedaba abrir el ataúd y una vez abierto, lo que vieron fue... Dios mío, José, tenías razón, en este ataúd hay el cuerpo de una niña. Al abrir el ataúd, José y Gómez pudieron ver el cuerpo de una niña totalmente descompuesto por el tiempo, pero José reconoció que era la niña por sus raídos ropajes. Los dos amigos entendieron que en algún momento, por algún grave error, los ataúdes fueron intercambiados por equivocación. Una equivocación que no dejó a la pequeña descansar en paz. Después de notificar lo sucedido a las autoridades pertinentes, los cuerpos de los pequeños fueron colocados en sus lugares respectivos. José, después de lo sucedido, decidió dejar el trabajo. Así que recogió sus pertenencias de allí, y una vez salía por las puertas del camposanto sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, y al girarse pudo volver a ver a la niña, pero esta vez sí tenía ojos, y una sonrisa que parecía darle las gracias por todo. Una vez tu mente te ha jugado algo, que según ves, sientes, oyes, algo pero... no es nada, solo es tu mente. Pero, en ocasiones son más que eso. Como la siguiente historia.
Sé que ustedes esperan encontrar historias de fantasmas, pero en ocasiones la realidad es más horrible que la ficción. Una noche esa chica, presa del horror, gritaba desesperadamente, rompía objetos y pedía auxilio con todas sus fuerzas. Rápidamente la madre entró al dormitorio y lo único que encontró fue a su hija en un rincón llorando a lágrima viva, cubriéndose los ojos y rogando a Dios que aquello desapareciera. A partir de ese momento, esa chica no pudo estar tranquila, siempre con temor, pensando que algo malo estaba cerca de ella. Varias noches transcurrieron sin que pudiera dormir, creía que si no cerraba los ojos nada malo iba a ocurrir, pero aún así sucedía otra vez, sangre de las paredes comenzaba a escurrir. Parecía que terminaría por inundar su habitación, el olor a sangre tan penetrante, las voces, sí, voces de niños jugando, riendo, burlándose de ella o amenazando con matarla. De repente una mujer, la madre a esos niños, sujetándolos con fuerza como si quisiera arrancarles sus pequeños brazos, luego todos ardían como si estuvieran en el infierno, y de nuevo la nada. Una y otra vez ocurría lo mismo. Conforme pasaron los años, la situación fue peor. Cada vez más sangre, más niños, ahora los padres tenían sexo con sus hijos, las madres cortaban las cabezas de sus niños y las pequeñas cabezas rodaban por todas partes con una sonrisa en sus pequeños rostros. La madre, sin poder resistir más esa situación, llevó a su joven hija a un hospital donde finalmente fue internada. Desde entonces su vida transcurrió prácticamente dentro de los hospitales, entraba y salía solo para estar en casa unos cuantos días y nuevamente volver al hospital. Pasaron 20 años. Ahora tenía 33 años con 1,70 metros y 90 kilogramos, su madre era ya una débil anciana de apenas 1,40 metros y si acaso 45 kilogramos, fue cuando las conocí. Las pocas veces que la chica pudo regresar a casa, volvía en menos de una semana pues diariamente volvía el olor de la sangre y los niños degollados. La chica en un intento por escapar de todo aquello varias veces hirió a la madre e incluso la tiró por las escaleras y además trató de suicidarse. Era imposible que permanecieran juntas. En su último viaje en ambulancia, ella vio escurrir la sangre por las ventanas del vehículo y tratando nuevamente de escapar, de un jalón hizo trizas la goma que sostiene las micas de esas ventanas. Ella trataba de soportar y controlar su temor, pero no podía, era el diablo, como ella le llamaba, que la perseguía. Finalmente, fue trasladada a un hospital de larga estancia. ¿Cuántos años han pasado de eso? Casi 5, pero la sangre, el olor, los niños y esas risas burlonas son tal cual fueron la primera vez a sus 13 años de edad. ¿Te interesa qué hay, o qué podrás ver, en un pueblo abandonado? ¿No? Pues espero que no te atrevas a entrar. Y si entras te va a ocurrir algo, como esta historia. En California aún se pueden encontrar pueblos abandonados. Pueblos mineros donde los inmigrantes venían en busca de grandes fortunas. Esos pueblos actualmente están cubiertos de maleza, incluidos dentro de los parques regionales donde cada fin de semana se reúnen cientos de familias para disfrutar de un buen rato. Una noche de verano, fui con un grupo de 3 amigos a andar por unos de esos parques regionales. Era una noche reinada por una luna llena que nos iluminaba el camino. No se escuchaba ningún ruido, ningún animal, árbol, nada. Solamente se escuchaba a mis amigos hablar, gritar y reír mientras nuestra excursión iba avanzando. Pero de forma inesperada se hizo el silencio. Fue al llegar a una zona donde se veían algunas casas. Casas grandes de madera, en ruinas y que al verlas todos nos quedamos encogidos y en silencio. Un escalofrío me recorrió por la espalda al ver las casas derruidas de ese pueblo minero. Mis amigos corrieron hacia el centro del pueblo, gritando, pensando en cómo nos íbamos a divertir entre esas ruinas. Yo no pensaba así. Yo tenía un mal presentimiento, algo que me incomodaba de ese pueblo. Uno de mis amigos pensó en ir a una de las casas a ver qué había dentro. Otro pensó en hacer una prueba de valor, a ver quién se atrevía a entrar en la iglesia del pueblo. Quien se mantuviera más tiempo dentro de la iglesia ganaba. A mí y a otro de mis amigos no le hizo ninguna gracia la idea. Los dos no estábamos cómodos en ese pueblo, sentíamos un dolor en el estómago, como si lo tuviéramos revuelto. Era muy extraño que los dos tuviéramos esa misma sensación, y eso nos ponía aún más nervioso. Mis amigos siguieron con lo suyo. El primero entró y salió en 10 minutos. Al salir dijo que ahí no había nada interesante y que pasara el siguiente. Así sucedió, el segundo de mis amigos fue en dirección a la iglesia y se introdujo en ella. Esta vez solo duró 5 minutos.
Salió visiblemente agitado y pálido, con dificultades en el habla. Cuando se relajó, nos explicó que había escuchado ruidos, pasos o algo parecido y que ya no podía pasar más tiempo allí dentro. El siguiente era yo. Estaba muy nervioso, mi dolor de estómago se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la puerta de la iglesia. Abrí la puerta lentamente, poniendo atención a cualquier mínimo ruido que pudiera proceder del interior. Una vez dentro, el dolor de estómago era muy intenso, parecía que iba a vomitar o que me iba a caer al suelo del dolor. La iglesia era muy sencilla, una iglesia protestante donde ya no quedaba mucha cosa en el interior debido a los saqueos. El dolor de estómago le hizo tan intenso que me tuve que sentar en uno de los pocos bancos que había en el recinto. Me senté mirando al altar, donde solo quedaba la mesa de ceremonias. Sentado allí escuché unos pasos en el altar, muy claros, pero no se veía nada. Empecé a tener miedo, quería salir de allí, pero al levantarme vi una sombra corriendo en el pasillo. No me dio tiempo a reconocer de qué se trataba. Al ver esa sombra salí corriendo de esa iglesia en dirección a la plaza donde se encontraban mis amigos, pero allí no había nadie. Mis amigos habían desaparecido, se habían ido sin mí. Pensé que todo era una broma pesada, que se habían vuelto sin mí hacia sus casas. Así que yo me dirigí hacia la mía, sin ningún otro problema durante el camino. Al día siguiente llamé a uno de mis amigos, pero nadie contestaba. Llamé a los otros dos, pero tampoco respondieron. Me pareció extraño, aunque pensaba que simplemente no me querían ver enojado por lo que pasó en el pueblo abandonado. Pero la policía llegó a mi casa, acompañados de los padres de los otros chicos. Me informaron de que habían encontrado sus cuerpos colgando del altar de la iglesia. Con una inscripción en la mesa que decía: "Aún no os hemos abandonado". ¿Te gusta la soledad? ¿Caminar solo? Eso no es nada de malo. Pero en la noche, eso cambia del todo. La agitada vida de la ciudad, la tensión de mi trabajo de oficina, lidiar con personas que te desagradan pero que con quienes estás forzado a convivir diariamente, son situaciones que quebrantan el espíritu, perjudican tu salud física e, incluso, la mental. Por eso mismo me gusta tomarme un descanso, relajarme, escapar de mi vida cotidiana todas las noches dando una caminata alrededor de mi vecindario, mi solitaria caminata nocturna. Como dije antes, salgo cada noche, solo, a trotar por mi tranquilo vecindario. De hecho, por eso escogí vivir ahí. Predije que mi trabajo empezaría a matarme, a robarse lo mejor de mí, que sería imprescindible al menos, que cuando saliera del trabajo pudiese tranquilizarme, por eso compré esa casa. En mi vecindario las casas están sumamente separadas las unas de las otras, además, muy poca gente vive ahí, muchas casas deshabitadas y las pocas personas que viven aquí son más antisociales que yo. Las calles de mi barrio son pobremente iluminadas, hay muy poco alumbrado eléctrico, lo cual permite admirar con más claridad la hermosa luz de la luna y las estrellas. Las casas son de madera, con un diseño muy simple y hasta aburrido. Hay altos matorrales por doquier, muchos árboles con aspecto tétrico, con ramas como las garras de una arpía y sin hojas, viejos y muchos de ellos, muertos. Muchas criaturas silvestres viven por los alrededores. Ardillas, conejos, muchos tipos de aves, lagartijas y uno que otro zorro. También hay un parque en mi vecindario, si es que se le puede llamar así, ya que, está tan descuidado que es más un terreno baldío que un parque. Hiedras y cardos por doquier, el pasto está tan alto que es casi imposible pasar por ahí, es donde hay más de esos horribles árboles muertos. Por las noches los búhos y murciélagos se congregan en él provocando extraños y escalofriantes sonidos a toda hora. Hay también un pequeño estanque en el centro de dicho parque, que es más bien un pantano ahora, con enormes hojas flotantes en su superficie donde enormes ranas croan sin parar cuando llueve. También hay en él ruinas, indicios de antiguos columpios, resbaladillas, sube y bajas y otros juegos para niños. Ahora son solo deformes estructuras de metal oxidado, pero lo que lo hace aún más desolado es que en este vecindario no hay ni un solo niño o niña que use el parque. Pues bien, una noche, regresé especialmente tarde de la oficina, cené una comida instantánea mientras miraba las noticias en la TV, sumamente aburrido, nada interesante. Medité si debía irme a la cama de inmediato pero no tenía suficiente sueño, así que decidí dar mi caminata nocturna. Salí de mi casa usando mi ropa deportiva, cerré la puerta con llave y luego vi mi reloj de pulsera. Las 10:17 de la noche, era una noche especialmente cálida de verano, ni había empezado a trotar y cuando ya estaba sudando, comencé mi caminata,
Todo iba igual que siempre, trotaba por el solitario camino de mi vecindario, con las titilantes luces del alumbrado eléctrico señalándome el camino, con la majestuosa luna llena y mi sombra como mis únicas compañías. Mientras pasaba por el parque abandonado, escuché un sonido. Al principio, no pude identificarlo bien y no le di importancia, así que seguí mi trote. De pronto ahí estaba otra vez, pero esta vez más fuerte que antes. Seguí mi caminata, pero esta vez fui alentando el paso a ver si lo escuchaba de nuevo. Solo las aves nocturnas, los grillos y las ranas se escuchaban. De pronto, en medio de todos estos sonidos escuché aquel que había captado mi atención. Esta vez lo identifiqué como una voz. Continué mi marcha más lentamente que antes para poner más atención a dicho sonido. Caminaba, caminaba, caminaba. De pronto ahí estaba de nuevo. Avancé un poco más y griega. Ahí estaba de nuevo, luego otra vez los ruidos de la noche, de pronto otra vez dicho sonido. Luego nada, de pronto, el sonido se volvió continuo y claro para mí. Un llanto. Miré hacia todas direcciones a ver si podía identificar de dónde provenía dicho llanto, pero me era muy difícil por la oscuridad y lo tupido de la vegetación del parque. Caminaba lentamente, pero, de pronto noté que era como si el llanto proveniese de todas partes y de ningún lugar. Era tan raro y difícil de describir, pero cada vez se hacía más fuerte, más fuerte. De pronto, me di cuenta que estaba muy cerca de los vestigios de los juegos de los niños. El llanto había cesado misteriosamente. Volví a mi cabeza en todas direcciones para tal vez ver quién lloraba, pero, nada. Mientras miraba hacia atrás, súbitamente el llanto volvió con mucha fuerza y claridad, como si, la persona que lloraba estuviese muy cerca de mí. Rápidamente volví mi mirada al frente, y el corazón casi se me detiene del susto. A unos 20 pasos frente a mí, de pie junto a los vestigios de los juegos para niños, estaba una pequeña niña que lloraba. Estaba acurrucada, lloraba mucho y amargamente. Llevaba puesto nada más un largo vestido blanco con encajes, tenía una larga cabellera negra que le cubría el rostro, también cubría su cara con sus manitas mientras lloraba. Me tranquilicé, al ver que era solo una niña. Me acerqué rápidamente pues pensé que necesitaba ayuda, ya que, no había ni un solo niño o niña en el vecindario, así que lo primero que se me vino a la mente era que se trataba de una pequeña extraviada. Me acercaba rápidamente y dije, para tratar de calmarla: «Hola pequeña, no llores, estoy acá para ayudarte. ¿Qué ocurre?». De pronto, cuando me encontraba a unos 10 pasos de ella, aún estando ella acurrucada, fue como si su cuerpo se transportara hacia atrás. Ahora estaba a unos 30 pasos de mí. Entonces un escalofrío recorrió mi espalda y comprendí de inmediato que no estaba frente a un ser humano. No podía ni tragar mi saliva, mis brazos y piernas no se movían, pero, mi corazón, oh, ese sí que se había vuelto loco. Pum, 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 latía como a 1000 por minuto. Mi mirada fija en aquella niña, le ordené con todas mis fuerzas a mi cuerpo que se moviera. Hice mi mayor esfuerzo para dar un solo paso hacia atrás, un solo paso hacia atrás, e inmediatamente después de que lo hice, el llanto de aquella niña cesó súbitamente y se puso de pie. Me aterré aún más y de algún modo eso soltó mis extremidades permitiéndome dar un segundo paso hacia atrás. Cuando lo hice la pequeña niña dio también un paso, pero hacia mí. No podía ni parpadear, mi sudor se había tornado frío como pequeños cristales de hielo y comencé a temblar. Di 1, 2, 5, 7 pasos más hacia atrás, sin perder de vista a la niña fantasma que tenía frente a mí. Ella daba exactamente la misma cantidad de pasos que yo. Mi corazón iba a explotar. Yo seguía retrocediendo, pero ella seguía acercándoseme a igual velocidad, a igual número de pasos que yo. Si me quedaba quieto, ella se quedaba quieta. No sabía qué hacer. Decidí cambiar de estrategia. Di un paso más, pero esta vez hacia el frente. Grave error, ella hizo lo mismo. Yo me quedé inmóvil, pero ella seguía avanzando hacia mí. Entonces comencé a retroceder a más velocidad y ella seguía acercándoseme rápidamente. Luego, recuperé el control sobre mi cuerpo y volví todo mi cuerpo en dirección a mi casa y comencé a correr. Las luces de la calle se apagaban por donde sea que yo pasara. No tuve el valor de volver a ver hacia atrás, solo corría, corría y corría esperando llegar a mi casa. No estaba seguro si eso me ayudaría, pero era en lo único en lo que podía pensar. Cuando al fin vi mi casa me sentí aliviado. Pero, de pronto, aquella niña apareció justo frente a mi puerta. Estábamos a escasos 5 pasos el uno del otro. Me congelé totalmente. Tenía frente a mí a esta extraña niña, de vestido blanco con encajes, larga cabellera negra que le cubría el rostro y piel pálida, casi traslúcida. Ella me dijo: «¿Serás malo conmigo?». Su voz era dulce e inocente, revelando un rostro más lindo que su voz, como la de una niña normal. Esa frase me devolvió la calidez del cuerpo, me dio una extraña confianza en ella, aflojó mi garganta y pude responder con serenidad:
No, pequeña, no lo seré. Tan pronto como respondí, comenzó a reír, una risa alegre como la de cualquier niño pequeño, una ruidosa y prolongada risa, demasiado larga. De pronto, esta risa se tornó macabra, el aire se volvió sumamente frío de repente, y las luces de la calle no dejaban de titilar rápidamente. Vi claramente como ella se me acercaba lentamente, aún riendo. Yo retrocedí mucho sin dejar de verla, no conté los pasos, pero de pronto me paralicé por completo, mi cuerpo dejó de responderme y todo lo que podía hacer era observar cómo esta niña se acercaba a mí, lentamente caminando con sus pies descalzos sobre el asfalto de la calle, riendo macabramente, como la risa de un horrible demonio. Con cada paso que daba, su rostro se deformaba más y más, como el de un cadáver que ha estado bajo el agua. Sus antes hermosos ojos negros se estaban tornando enormes y vacíos, sin vida, sus dientes se tornaban negros y chuecos. Trataba de gritar horrorizado ante tal espectáculo, pero no podía. No podía. De pronto, reuní fuerzas y cerré mis ojos, luego, pude gritarle. Fuera, fuera, fuera de aquí. Largo, lárgate. De pronto, el aire se tornó cálido otra vez, la luz del alumbrado eléctrico se tornó uniforme de nuevo y mi cuerpo salió de su parálisis. Abrí los ojos lentamente y ya no estaba, se había ido. Me dispuse a entrar a mi casa, pero, cuando toqué la perilla, una voz dentro de mi cabeza me dijo: mentiroso, dijiste no serías malo conmigo. Miré en todas direcciones pero no vi nada, y esa es la historia. Llevo 13 años viviendo en este mismo vecindario, y esa fue la primera y última vez que esto me pasó. Si alguna vez ustedes van caminando por una noche cálida de verano, con la luna y su sombra como su única compañía y escuchan un repentino llanto de todas partes y ningún lugar, si ven a esa niña díganle que lo siento mucho. ¿Has visto el canal de la bestia? El 666. 666. Está aquí el vídeo, donde lo demuestra. Que sí, existe. Bueno, antes de rodar el vídeo, quiero decir y comunicar que cuando el vídeo se acabe, que se pondrá a continuación, será la finalización del vídeo. O sea que me despido, un adiós a mis amigos, suscriptores y todas las personas que están viendo este vídeo. Ah, antes que se vayan. Tengo una página en el Face, ahí verán cosas del rock, metal, cosas y vídeos de terror, imágenes cómicas y demás cosas que se podrán encontrar. El link de la página está en la descripción del vídeo. Bueno, adiós.